Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta aquí nomás, vamos a orar. Te damos las gracias una vez más, nuestro buen Dios, por esta oportunidad de estar juntos como iglesia y adorándote, dándote la gloria que tú te mereces, Señor. Gracias por proveer todo lo que necesitamos para que este día también estemos juntos. Y ahora abrimos la Escritura, como siempre reconociendo su inspiración. Tú eres el autor divino y has usado a hombres para que transmitan el mensaje. Y así lo sigues haciendo hoy también, Señor, utilizando meras criaturas para comunicar las verdades de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu le aplique en cada corazón. Como siempre oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 2004, el gobernador de Nueva Jersey, llamado Gene McGreevey, se vio envuelto en un escándalo. ¿Qué pasó? Era un hombre casado con hijos, pero también tenía una relación amorosa con un hombre. Bueno, en la rueda de prensa que él convocó para dar las explicaciones, para admitir, entre otras cosas dijo: en un momento de la vida de cada persona, uno tiene que mirarse profundamente en el espejo de su alma y decidir su verdad única en el mundo, no como queramos verla o esperemos verla, sino como es. Y luego remató: mi verdad es que soy un estadounidense gay. Bueno, finalmente terminó renunciando a su cargo, ¿no? Pero ¿notan el juego de palabras? Como palabras escogidas, todo muy bien pensado, y termina diciendo: mi verdad es... Y uno se pone a pensar, y bueno, si es su verdad, ¿quién lo puede juzgar? Porque después de todo, ¿quién es el dueño de la verdad? ¿Quién tiene la posta, por así decirlo? Y de esa manera, el tipo se escapó de todo lo que pudiera venir después. Bueno, vivimos en un mundo en el que cada individuo dice poseer su verdad. Lamentablemente, entre la fila de los creyentes también tenemos personas afirmando tener su verdad o vivir acorde a su propia verdad. Eso convierte a la verdad en algo relativo y no absoluto. Y ya es una contradicción tal afirmación. Ahora, no vamos a encontrar algo parecido en la carta que escribió el apóstol Juan. No existe algo como mi verdad o tu verdad. Existe la verdad de Dios. Y debemos vivir acorde a esa verdad, si no, según Juan, según la Escritura, estamos viviendo en un engaño. De hecho, lo que él va a escribir no es su verdad, no son las conclusiones lógicas que llegó después de un tiempo de estudio, no es su perspectiva de Dios. Él va a escribir lo que oyó de Dios, y eso anuncia, y nos lo da a conocer a nosotros. Y como alguien dijo, es la condición que establece la Escritura para el maestro, el pastor: dar al pueblo de Dios la palabra de Dios exclusivamente. Eso hace Juan, y eso es lo que trataremos de hacer también. Y en esta porción que nosotros hemos leído, nos da a conocer la naturaleza de Dios brevemente. Como ustedes notarán, durante la lectura y durante todo el mensaje, Juan menciona varias veces el pecado humano, pero algo muy interesante, que es lo que vamos a desarrollar, es cómo podemos tener verdadera comunión con Dios. Hemos hablado algo de eso vez pasada, pero como les he dicho, Juan parece ser repetitivo.
como si estuviera enseñando alrededor de un círculo, pero a medida que va girando va añadiendo nuevos elementos también, sumando y sumando a sus afirmaciones y argumentos. Ahora, lo primero a tener en cuenta es la naturaleza del Dios con quien podemos tener comunión. Así dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Buenísimo que Juan comience su mensaje aclarando que lo que Él va a anunciar no es algo que Él mismo está escribiendo, sino que es algo que Él oyó de Dios. Eso es lo que Él va a anunciar a través de la persona del Hijo, lo escuchó. Por lo tanto, para nosotros es un mensaje verdadero y digno de toda nuestra atención. Pero así funciona en la mente de Juan. Los receptores de un poderoso mensaje luego tienen que convertirse en canales por el cual fluya ese mensaje. Y el mensaje de Juan es: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas. Bueno, la Escritura aparece muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que se utiliza el término luz para describir a Dios, o no solamente a Él, pero se menciona muchas veces, sobre todo Juan en su Evangelio, cerca de 23 veces. Juan dice que Jesús o Dios es luz. 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A lo mejor esta es la más conocida de todos. 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, entre otros pasajes. Bueno, y según el contexto puede significar o simbolizar tanto el conocimiento como la pureza, perfección espiritual, excelencia moral. Es muy amplio todo lo que abarca la luz. En la Biblia no vamos a desarrollar todo eso, pero todo lo puro, lo verdadero, lo justo, lo santo tiene que ver con luz. Dios es luz e imparte luz. Salmo 118:27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Él expone con su luz el pecado de los hombres. Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios ilumina nuestros pasos también para que no tropecemos. Lo hace a través de su palabra. Salmos, ¿no? Dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 119:105. También Dios es luz en un aspecto soteriológico, lo que tiene que ver con la salvación. Jesús sería luz para los gentiles. Esto es salvación. Lucas 2:32. También 2 Corintios 4. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo lo contrario a la luz son las tinieblas, según Juan. Y él dice también que en Dios no hay ninguna. No hay imperfección en Dios, no hay pecado, no hay inmoralidad, nada malo, nada de oscuridad. Los pecados son obras de las tinieblas, Romanos 13, Efesios 5. Nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6. Las malas obras se hacen en la oscuridad, según Pablo a los Tesalonicenses, 5:4. Los creyentes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, 5:5. Las tinieblas son símbolos del mal, Lucas 22:53. Y la oscuridad y tinieblas están reservadas para los pecadores, Judas 1:13. Dios es perfecto, dice Juan. Dios es luz, Dios es santo. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Nada de eso. Ahora, como hemos dicho vez pasada, este Dios quiere, primero puede, luego quiere tener comunión con nosotros, los hombres. A lo mejor lo difícil de asimilar para nosotros sea, pero ¿cómo un Dios que es luz, 3 veces santo, perfecto, pueda tener comunión con nosotros que somos finitos, falibles, pecadores por sobre todo? Pero sí es posible por los méritos del Hijo, quien hizo posible la reconciliación. Ahora este es el punto. Hay ciertos requisitos que Dios estableció para que nosotros podamos tener comunión con Él. Que venimos así nomás y bueno, quiero tener comunión con Dios. Él mismo estableció cómo podemos tener nosotros comunión con Él y disfrutar
de la comunión con Él. Lo primero a tener en cuenta es andar en tinieblas, que no es otra cosa que practicar el pecado, impide la comunión con Dios. Noten el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Noten la repetición del término, mis queridos hermanos, en el versículo 6. Si decimos, versículo 8, si decimos, versículo 10 otra vez, si decimos. ¿Por qué esto? Esto apunta directamente a lo que los falsos maestros enseñaban. Estuvimos hablando de eso el domingo pasado, los gnósticos. Bueno, algunos dicen también, pueden llegar a ser los nicolaitas, que luego Juan también menciona en su libro de Apocalipsis. Bueno, no lo sabemos y pienso que tampoco es tan importante identificar exclusivamente quiénes son estos. Yo me inclino más por el grupo de los gnósticos, como mencionaba el domingo pasado. Puede ser, pero lo cierto es que ellos enseñaban que podías tener comunión con Dios y no importaba el cómo te conducías, cómo andabas en tu vida. Porque la materia es mala, dice, todo lo físico. Entonces, todo lo que hagas en el cuerpo no afecta la parte espiritual. Y Juan dice, señores, esto no es así. Bueno, y este contundente versículo nos dice algunas cosas interesantes. Les prendo dos subpuntos. La mera afirmación de comunión con Dios no es ninguna garantía de que la haya. Es posible que algunos afirmen tener comunión con Dios, pero en realidad no la tienen. Y estarían mintiendo. No, yo tengo una comunión bárbara con el Señor. Todas las mañanas estoy ahí, ATR, con mi Biblia y las rodillas gastadas. Y bueno, tengo mi devocional y ahí está, comunión a pleno. Pero con decirlo no basta. Con Juan se espera un andar y un rechazo a algo también. Acá hay personas que están afirmando tener comunión con Dios. Viene Juan y les patea el tablero y le dice, ustedes no tienen comunión con Dios. Es más, son mentirosos también. Y no están practicando la verdad. La evidencia irrefutable de comunión con Dios es no andar en tinieblas y practicar la verdad. Ahora, esto no es un llamado a comenzar a exhibir las buenas obras para ver quién tiene comunión con Dios o a demudar el rostro, como que está ahí practicando algo. No es eso. No es a lo que Juan nos está invitando. ¿No es? Claro que no. Pablo dijo a los Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de Dios. Así que no es necesario exhibir buenas obras, porque cuando hay comunión con Dios, cuando uno anda en luz, habrá un rechazo hacia la oscuridad, hacia el pecado, uno comienza a alejarse de eso, se comienza a acercar a la luz más y más. No es posible, mis queridos hermanos, tener comunión con Dios cuando uno está andando en tinieblas. Uno tiene la responsabilidad, esta es tu responsabilidad y mi responsabilidad en esta relación con Dios, de abandonar ciertas prácticas, abandonar ciertas conductas, abandonar ciertos vicios, ciertos lugares y, ¿por qué no?, también ciertas personas, ciertas amistades que lo único que logran es arrastrarte más hacia la oscuridad. Es mentira eso de que, yo lo voy a atraer hacia la luz. No va a pasar eso. Él te va a llevar hacia la oscuridad. Así es como funciona. Cuando veas entonces que no estás disfrutando de la presencia del Señor, lo primero que tienes que hacer es examinarte. Señor, ¿hay alguna oscuridad en mí que está impidiendo que disfrutemos de esta comunión juntos? ¿Hay algún pecado? Mostrame. ¿Seguro que soy el responsable de todo esto? Eso es bíblico. David oraba, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. Ahora vale la pena aclarar que Juan no está hablando de un pecado específico que nosotros hayamos cometido o de las batallas que el cristiano libra constantemente contra el mal, contra la carne, contra el enemigo. Él está hablando de un andar. Note que él dice andamos en tiniebla. Eso es algo constante y voluntario. En Dios no hay ninguna tiniebla. Eso es clarísimo. Y vos estás andando en tinieblas. Entonces no se pueden complementar para que el gozo de la comunión divina humana explote. Andar en oscuridad no es otra cosa que
levantar una pared intermedia de separación entre vos y Dios. Y no hay comunión, no hay comunión, no hay comunión mientras estés andando en tinieblas. Como he dicho, que no es más que andar en pecado. Y hasta que no se derribe esa pared, seguirás en esa condición. Entonces vas a venir a las reuniones, claro que sí. Vas a cantar, bueno, vas a orar, vas a escuchar la enseñanza, pero eso no es garantía de que estés en comunión con Dios. Para algunos, andar en oscuridad significa no querer perdonar a alguien. No le querés extender el perdón y estás andando en oscuridad porque estás desobedeciendo el claro mandamiento del Señor que dijo: si vos no perdonás a los hombres sus ofensas, el Padre tampoco te perdonará a vos. Es decir, vos mismo estás andando en oscuridad y no vas a poder disfrutar de la comunión con Dios, solo por el hecho de no querer perdonar a otros. Eso es desobedecer a Dios, y la desobediencia a los mandamientos de Dios, como no perdonar, es pecado. Por lo tanto, una forma de conducirse en tiniebla. Otros a lo mejor no están observando como corresponde el día del Señor, de una manera que honre y glorifique a Dios, una manera de andar en tiniebla. Otros han dejado brotar una raíz de amargura. Otros son esclavos de la ira. Otros no aman a los hermanos. Cada uno sabe aquello que lo aleja de Dios. Cada uno sabe las tinieblas que lo están cubriendo y le impiden disfrutar de la comunión con el Señor. Ahora, yo siempre pienso en las palabras del profeta Amós al pueblo de Israel. Los tipos estaban mal con Dios, el pueblo estaba mal, pero ellos seguían adelante con todas las formas de la religión. Eso no lo habían abandonado. El profeta vino, los invitó al arrepentimiento diciendo, Amós 5, 21, 23, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. El pueblo hacía todo mal, pero los rituales los seguían llevando a cabo. No había comunión con Dios. El profeta dice, córtenla con todo eso, aborrezcan el mal y amen el bien, en el versículo 15. Isaías dijo lo mismo en un pasaje más conocido, 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, habrá comunión nuevamente entre ustedes y mí cuando ustedes se aparten de estas tinieblas que los están envolviendo. Así que afirmar tener comunión con Dios no es garantía de que lo haya. Si estás en tiniebla, no lo va a haber. No lo va a haber. Y de esto se desprende otro subpunto. ¿Ve? La verdad tiene que practicarse. Así lo da a entender Juan en el final del versículo 6. Y no practicamos la verdad. Ahora recuerden que no estamos hablando de salvación, ¿eh? Estamos hablando de comunión. Yo estoy dando por sentado que somos creyentes porque la audiencia de Juan es creyente. Juan está advirtiendo a personas que sí son hermanos en la fe, pero probablemente fueron engañados por los falsos maestros o estaban siendo engañados en ese momento. Y la enseñanza de estos decía que, mejor dicho, separaban ellos la teoría de la práctica. Pero no es suficiente con conocer la verdad. Esta tiene que ser practicada. No conocer la verdad es una condición horrible, tristísima. Pero conocer la verdad y no practicarla es mucho peor todavía. Eso sí que es algo tremendo. No debería ser así en los creyentes. La Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4. Y antes había dicho, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, el que hace la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22
al 25. Ahora, practicar la verdad no es otra cosa que vivir a Cristo. Y es guardar sus mandamientos, eso es practicar la verdad. Hoy en la era de la información, es muy fácil creer que porque uno sabe tal cosa, o miró un reel o un short, ya se la sabe toda. Siempre es bueno aprender algo nuevo que no sabemos, pero es mucho mejor practicar lo que ya sabemos. De hecho, eso es más difícil todavía. Aprender algo nuevo es fácil para nosotros hoy, pero practicar lo que ya sabemos, y eso nos cuesta. ¿Sí? Claro que sí. Pero para fortalecer nuestra comunión con Dios, debemos alejarnos de las tinieblas y, por el contrario, practicar la verdad. Si no, no habrá comunión con Dios. Lo segundo a tener en cuenta, para tener comunión con Dios, es necesario reconocer nuestra pecaminosidad. Noten el versículo 8, estamos en 1 Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Acá hay otra cosa tremenda que afirmaban los falsos maestros. Inimaginable que pudieran llegar hasta este punto de decir, no tenemos pecado. Tremendo. No tenemos pecado. Una de sus enseñanzas decía que el espíritu era libre del pecado. Por lo tanto, no importaba lo que se hiciera en el cuerpo. El alma no se contamina con la carne. Y obviamente esto le daba pie para llevar una vida de desenfreno moral. Y podían hacer cualquier cosa. Si total lo que hago en la carne no va a afectar el espíritu, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero Juan acá es más categórico. En el versículo 6, él dijo que afirmar tal cosa y hacer lo contrario es no practicar la verdad. Acá está diciendo que afirmar tal barbaridad como no tener pecado es señal de que la verdad no está en nosotros. Y si la verdad no está en nosotros, ¿qué nos queda? Vivir en un engaño, en la mentira. La verdad no puede estar en aquellos que niegan tener pecado. Ahora, observan cómo la verdad tiene que afectar nuestra vida también. No es solo algo que, viene a nuestras mentes y queda ahí. Tiene que afectar toda nuestra vida, en cómo nos conducimos delante de otros también, sobre todo delante de Dios. Juan nunca separa la verdad por un lado y el andar por el otro. Lo primero tiene que afectar a lo segundo. Transformar, convertir a lo segundo. Ahora, ¿saben qué es lo más tremendo de esta mentira? Que esta gente afirmaba que no tenían pecado. Es que niega la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Como decir, no necesitamos que Cristo venga y muera por nosotros. No necesitamos un Salvador. Sí, total, mi espíritu está bien y la carne no me va a afectar en nada. Tremendo. Sin embargo, las Escrituras enseñan la universalidad del pecado. ¿Por cuántos pecaron? Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3. Ahora, de todas maneras, sin Escritura, la experiencia diaria nos dice, todos somos pecadores. Solo una vez me encontré con una persona evangelizando en la calle que dijo que no era pecadora, que no tenía pecado. Y era de acá de Chivilcoy. Y puede ser, vino que acá en Chivilcoy como que no, anda bastante bien. Tremendo, no tenía pecado. Bueno. El único sin pecado, queridos hermanos, es el Señor Jesús. Solo Él pudo preguntar, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y tremendo, nadie pudo levantar la mano y decirle, acá te encontré algo, no, nadie. Juan 8:46. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, 1 Pedro 2:22. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, 2 Corintios 5. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quitando a Jesús, y todos somos pecadores, absolutamente todos. Si no reconocemos esto, estamos mal, engañados. Ahora, difícilmente entre los creyentes, ¿verdad? Alguien levante la mano y diga, yo no tengo pecado. Todos somos pecadores. Si lo dice, ni siquiera es cristiano porque no entendió el Evangelio. Pero sí debemos tener cuidado con diluir el pecado, ¿no? Bueno, reconocemos que somos pecadores, pero a veces diluimos sus efectos o a veces suplantamos la misma palabra por otra. Algunos ya no le llaman pecado, sino falta. Ay, cometí esta falta, perdóname, falta.
falta dentro del área penal. Pecado es un nombre. ¿Por qué le hemos cambiado el nombre? Para que suene más liviano. Infracción de la ley de Dios. Ofensa al que es 3 veces santo. Si ni siquiera podemos llamar pecado por lo que es, entonces difícilmente podamos tener comunión. Y por el contrario, alguien que sí quiere tener comunión con Dios, acá hay una manera de encarar eso. Primero, no se engaña diciendo que no tiene pecado. Y segundo, lo confiesa. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una responsabilidad acá que nosotros tenemos para que la comunión con Dios sea fructífera, y es la de confesar nuestro pecado. Se sobreentiende que no es solamente una mera confesión, sino apartarse también del pecado. Porque solo el hecho de venir a Dios y confesar el pecado y seguir practicándolo no conduce a nada. Es otra manera de engañarse también. Ahora, hay algunas religiones, conocerán ustedes, por ejemplo la católica, que tienen la práctica de la confesión. Que vas al sacerdote, ya ir al sacerdote no es bíblico. Ya que se llame sacerdote no es bíblico tampoco. Y que le confieses tantos pecados tampoco es bíblico. Pero lo tienen como práctica. Y vos vas y bueno, se la mandás cambiada, y le decís las cosas que hiciste y no le decís la posta porque te da vergüenza. Y él como penitencia te dice, tenés que rezar un Padre Nuestro, una Ave María, y vos como que ya te vas libre de todo eso. Otros también lo utilizan como una práctica terapéutica. Van a Dios, le dicen, bueno, le confiesan, ya está, estoy libre, por fin confesé todo, me siento bien ahora. Eso es otra manera también de engañarse, y no es lo que está hablando aquí el apóstol Juan. No es lo que se espera, mejor dicho, del creyente. La palabra confesar acá básicamente significa decir lo mismo. Decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado, que es una cosa horrible, que nos separa de Él y que llevó a su Hijo a la cruz. Si somos conscientes de nuestro pecado y venimos a Él en arrepentimiento, fe y confesión, entonces Él nos perdona, nos limpia y nuestra comunión con Él vuelve a florecer otra vez. Eso es lo que tenemos que hacer. Comenta el pastor John MacArthur: cuando el Espíritu Santo santifica a los creyentes, produce continuamente en ellos un odio por el pecado, que resulta en corazones penitentes y en un reconocimiento sincero de los pecados. Mientras más crecen en Cristo, más grande se vuelve el odio de los cristianos por el pecado y más profunda es su penitencia. Fin de la cita. Pienso que esa es una buena manera de uno examinarse y decir, che, estoy creciendo en el Señor. Bueno, ¿estás odiando cada vez más el pecado o no? ¿Te parece el pecado una cosa espantosa? Bueno, es una buena manera. Acá Juan deja en claro que el cristiano también peca, después lo va a ampliar en los siguientes versículos, pero tenemos que reconocer que el pecado es algo que todavía nos afecta, mis queridos hermanos. Noten el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, bastante atrevidos aquellos que enseñaban que no tenían pecado, ¿no? O que negaban cometerlo. Hemos adquirido tal grado de conocimiento que el pecado es algo que no nos afecta. Ese es el pensamiento gnóstico con el que Juan batalla. Pero esto presenta un grave problema. Dios afirma que todos somos pecadores. Decir que no tenemos pecado, que no lo cometemos, es afirmar que también Dios es mentiroso. Pregunto, ¿puede haber comunión con Dios si uno niega que es pecador? Imposible. El primer paso es reconocer nuestra pecaminosidad, luego correr a los pies del Salvador. Y una vez que nuestros pecados son perdonados y cubiertos con la sangre del Cordero, tenemos comunión con Dios. Y para que esta comunión pueda ser duradera, dé buenos frutos de justicia, gozo y paz, tiene que haber continuamente confesión de pecados en nosotros. No es algo que hacemos una sola vez. Se hace una sola vez para salvación, pero continuamente para que nuestra comunión con Dios siga estando. Por eso, como citaba el salmista, examíname Dios, examíname. No quiero que nuestra comunión se obstruya, siempre. Sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces en lugar de huir, de esconder nuestro pecado o de negar que lo hayamos cometido, tenemos que correr a sus pies y confesarlo. Si Él no está esperando con la vara ahí para sacudirnos,
Él está como un padre amoroso para perdonarnos. Juan no está hablando acá de un juez, noten que él habla del Padre, un Padre amoroso que está para recibirnos. Hay misericordia disponible en Él, hay limpieza para nosotros y va a haber comunión otra vez con Dios. Lo tercero a tener en cuenta para tener comunión con Dios, complementando lo de la confesión de pecado, es que tenemos un abogado, un intercesor que nos ayuda. Estamos en el capítulo 2, versículo 1 ahora. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primero Juan está escribiendo a creyentes, ya es obvio para nosotros. Hijitos míos, él les habla como un padre amoroso, son sus hijos espirituales, hay amor en él, son hermanos en la fe también. Ahora, probablemente el peligro hasta aquí, con lo que Juan ha estado diciendo, es que alguien pueda caer en el otro extremo de la afirmación de los falsos maestros. Por un lado, estos dicen engañosamente que no tenemos pecados. Ahora, en el otro extremo puede venir el desánimo por verse constantemente pecador y que uno no da la talla con la santidad que Dios exige, ¿no? La Escritura dice, el apóstol Pedro, citando el Antiguo Testamento, que el Señor es santo, por tanto nosotros también tenemos que ser santos. Y uno dice, pero yo no puedo, el pecado está ahí, me desanima, trato de hacer las cosas bien, pero luego vuelvo a ser derrotado otra vez. Ahora, lo que Juan escribe no es un permiso, mis queridos hermanos, para pecar. De hecho, él mismo dice, esto les escribo para que no pequen. Más bien es una verdad alentadora acerca del ministerio del Señor para que nosotros encontremos ánimo en aquellos momentos en el que hemos cometido pecado. Noten que Juan no da como una posibilidad que nosotros pequemos, sino como una certeza. Vas a pecar, eso es lo que está diciendo Juan. Pero para cuando llegue ese momento, un abogado tenemos. Si bien la vara está muy alta, la santidad de Dios, y siempre debemos aspirar a ser más como el Señor, abandonando nuestro pecado. Pero lo cierto es que el cristiano también cae en pecado, y por varias razones, ¿no? Descuido en la vida espiritual, fue engañado por el pecado, o simplemente el pecado lo venció porque es más fuerte. El pecado es fuerte, pero siempre con nuestra responsabilidad también, ¿no? Bueno, y esa caída en pecado debe producir en nosotros tristeza porque hemos pecado primeramente contra nuestro Dios. No obstante, el objetivo de Juan tampoco es que seamos consumidos por la tristeza. No puedo cumplir con los mandamientos de Dios. No ese es el punto de Juan. Sino que podamos salir de eso levantándonos con esta verdad. Jesucristo es nuestro abogado. Él intercede ante el Padre por nosotros. No ante un juez airado, sino ante el Padre, amoroso y santo. Acá la palabra abogado, ¿saben que es la misma que se utiliza para hablar del Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto que vendría? ¿Sí? En el Evangelio de Juan él lo menciona, acá es la misma palabra. Y escribe un comentarista, en su oficio celestial, Jesucristo se presenta exponiendo la causa de otro delante del tribunal de Dios. Mientras que Satanás efectúa su oficio de acusador de los creyentes, Jesús ejerce el oficio de defensor de quienes ha salvado. De manera que defiende a cada creyente, aunque esté acusado de pecado que verdaderamente cometió. Ahora bien, ¿cuándo lo hace? Sin duda alguna, en el mismo instante en que está pecando, y no cuando el cristiano confiesa su pecado. De otro modo, el oficio de abogado de Jesucristo no es algo que ocurre una vez para siempre, sino que continuamente está ejerciendo ese oficio por los creyentes que viven en el mundo, en la vida de santificación, esperando la glorificación que los liberará de la presencia del pecado. Fin de la cita. Ahora, que Jesucristo sea nuestro abogado no nos exime que confesemos nuestro pecado. Porque tal vez podemos llegar a decir, ¿y para qué voy a confesar mis pecados si total el Señor me defiende ante el Padre antes de que yo esté pecando? No. Si bien para los creyentes ya no hay condenación, Romanos capítulo 8, verso 1, como hemos estado diciendo, lo que habrá es obstrucción de comunión con Dios. ¿Y quién quisiera vivir la vida cristiana sin disfrutar de la comunión con Dios? Nadie. Sería una cosa tristísima vivir la vida cristiana y no palpar de la presencia del Señor en nuestras vidas. Nadie quisiera eso, obviamente.
Lo que sí nos asegura que Jesucristo el justo sea nuestro abogado para con el Padre es que Él nos ayudará en ese momento que el pecado nos venció. Por eso Juan dice que Él es nuestro abogado, para que nosotros tengamos ánimo para cuando ese momento llegue, ¿no?, cometamos pecado. Bueno, Jesús no solo es abogado, sino también propiciación, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, con propiciación, Juan quiere decir apaciguamiento, satisfacción. Con la muerte del Señor Jesús, Él satisfizo las demandas de la santidad de Dios, ahí en el Calvario, para el castigo del pecado. Entonces Jesús no solo es sumo sacerdote que intercede, sino también es el sacrificio que se ofrece por los pecados. Ahora, todo esto que escribe Juan, a veces por ahí los términos teológicos son un poco complicados, abogado, propiciación, intercesor. Él quiere que los creyentes encuentren esperanza, fortaleza, ánimo para aquel momento en el que el pecado los derrota, ¿no? Jesús intercede por nosotros y Él es el sacrificio que se dio a sí mismo para satisfacer la ira de un Dios santo, así nosotros pudiéramos ser libres de eterna condenación. Tremendo, la obra del abogado. Alguien dijo, no es frecuente que un abogado pague por los pecados de su defendido. Sin embargo, eso es lo que ha hecho nuestro Señor. Y lo más destacable es que lo satisfizo por el sacrificio de sí mismo. Él hizo todo, básicamente, por nosotros. Nos defiende, intercede y a su vez se entrega también por nosotros. Él es el abogado que nos defiende. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y Él es la propiciación, el rescate, el sacrificio por nuestro pecado. Entonces, sabiendo todo esto y creyéndolo sobre todo, nos levantamos, confesamos nuestro pecado a Dios y disfrutamos de tener comunión con Dios otra vez, por los méritos del Hijo. Así tiene que ser, ¿sí? Bueno, en conclusión, Juan ha estado hablando bastante de pecado, ¿no? Varias veces ha mencionado eso acá, en esta carta. Hay que apartarse de él, hay que reconocer que lo cometemos, hay que reconocer que nos afecta, hay que confesarlo. Pero también hay que saber que alguien ha pagado por ello. Alguien nos defiende de cualquier acusación. Alguien nos libró de condenación. Todo esto es para que veamos que el pecado es una cosa horrible, mi queridos hermanos. No podemos tomarlo a la ligera. No podemos. El pecado engaña a la gente, te aparta de la verdad y te impide disfrutar de una relación con Dios. Por eso, en primer lugar, para concluir, si tus pecados no fueron todavía perdonados, puestos sobre el Cordero de Dios, tenés que reconocer que te ha afectado y que vas a ser condenado por toda la eternidad. Y antes que comunión con Dios, necesitas salvación. Por eso es necesario que corras a los pies del Salvador hoy mismo en arrepentimiento y fe y seas salvo. Y segundo, si ya sos cristiano, si bien ya no estás bajo condenación, Jesús es tu Salvador, eso es algo seguro. No dejes de velar y prestar atención a cualquier zorra que pueda infiltrarse. La comunión con Dios puede obstruirse y el pecado es la causa. Que sea un santo hábito el de venir a los pies del Señor confesando nuestro pecado. Así mantendremos una comunión segura con Él. Reconozcamos nuestro pecado, vayamos al Señor. Él es fiel y justo, nos perdonará, nos limpiará y seguiremos en comunión con Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a orar.